Muy buenas noches a todos, ¿qué tal están? Esto es Estado de Alarma, el canal de YouTube que más crece de España, gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestras suscripciones en Patreon, gracias a vuestras ayudas a través de nuestra cuenta bancaria y de nuestro PayPal. Pero ante todo vamos a empezar hoy rindiendo otra vez más, un día más, homenaje a las víctimas del coronavirus. Vamos a ponerle una imagen de una persona muy querida por su familia que ha fallecido víctima del coronavirus. Ese buen hombre que han visto en imagen es Luis Trivet Gutiérrez, que falleció el 6 de abril de 2020 en una residencia en Zaragoza. Hay que recordar que desde que Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, asumiese el control de la residencia de mayores, han fallecido hasta 18.000 ancianos por coronavirus. Murieron como chinches y espero que los tribunales pongan a Pablo Iglesias en su sitio, porque es una auténtica vergüenza lo que ha pasado en los centros de mayores, donde los propios responsables de centros de mayores me contaban algunos que exigían protocolos al gobierno y el gobierno miraba para otro lado. Se ha hecho un triaje bestial, se ha dejado morir a nuestros seres queridos, a nuestros ancianos en los centros de mayores, a lo más importante de nuestra sociedad, que son las personas mayores, que nos tienen que trasladar a los jóvenes los valores y la educación necesaria para seguir manteniendo España a flote, al menos en cuanto a valores y derechos. Pero estamos viendo cómo este país está completamente desquiciado. Hoy, sin duda, vamos a mandarle un fuerte abrazo a su familia y también a la familia de tantos seres queridos que han fallecido por coronavirus. Una pandemia que se ha llevado ya 39.836 muertos, son cifras oficiales, no nos creemos las cifras oficiales, las cifras reales ya hablan de casi 50.000 muertos, así lo dicen los servicios funerarios que han presentado nuevos datos, los comentaremos en el programa. Hay 239.000 contagiados, somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes, el país que peor ha gestionado y curiosamente hoy vamos a hablar de la pillada histórica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que vuelve a apuntalar más la responsabilidad del gobierno a la hora de alentar ese 8M letal. Y esa conversación, que la vamos a ver en breve, pues resulta que demuestra lo que todos sabemos ya, que el gobierno alentó el 8M, antepuso la bandera ideológica del feminismo radical a la salud de las mujeres, es decir, lanzó a millones de mujeres a las calles, aun sabiendo que era muy peligroso, que había que tomar medidas preventivas, que los españoles que fuimos a esa manifestación, yo por ejemplo a cubrirla, o al Congreso de Vox a cubrirlo, pues no teníamos ni siquiera medidas de seguridad y medidas de higiene, pero Irene Montero, tal y como reconoció la ETV off the record, y esa conversación ha salido, pues ya sabía que era muy peligroso, una auténtica locura. De hecho, ella y Fernando Simón, hay que recordar que habían cancelado 3 días antes un congreso evangelista por razones sanitarias, que ya había recomendaciones de la Unión Europea, de la Guardia Civil. Hoy vamos a comentar varias informaciones que han aparecido que apuntalan esa responsabilidad bajo mi punto de vista criminal, que tendrán que ser los jueces los que determinen, aunque viendo cómo actúan algunos jueces sin ni siquiera pedir informes, pues decidir que un señor no es culpable, como Fernando Simón, este gurú, que decía que aquí en España solo iba a haber un contagio y que es un auténtico desastre, pues ya hay un juez que ha archivado una causa por presunto homicidio imprudente sin ni siquiera pedir un informe al fiscal. Todos sabemos que en este país la justicia, la independencia judicial corre muchos riesgos y aquellas juezas que están yendo de forma independiente o jueces, pues pagan el precio como está pagando Rodríguez Medel contra Carles Enrique, que lleva escolta y que está sufriendo una campaña de desprestigio brutal. Es la jueza que investiga el 8M y que está tratando de averiguar la responsabilidad penal del delegado del Gobierno de Madrid a la hora de alentar una manifestación feminista que disparó los casos del coronavirus, provocó colapso sanitario y convirtió a la Comunidad de Madrid en lo que dijo Díaz Ayuso, en un infectódromo. Vamos a hablar también con Antonio González Terol, el vicesecretario de Política Territorial del PP, sobre el futuro de Cayetana. Han aparecido estos días unas informaciones donde hablaban de que hay varones del PP que están en contra de ellas por cómo ejerce la oposición, por llamar hijo de terrorista a Pablo Iglesias, que bajo mi punto de vista lo es, porque perteneció al FRAP, a pesar de que hemos visto como el País o La Sexta han blanqueado la imagen de esta organización terrorista. Hay personas que se han metido en Wikipedia para tratar de decir que era una organización antifascista. No, es una organización que mató a 5 policías. Que no me vengan con la historia justificando es que había una dictadura. Es una organización terrorista. Y si el padre de Pablo Iglesias militó en el FRAP, perteneció a una banda terrorista. Así que demande a quien quiera, si quiere que me demande a mí. Vamos a comentar con Antonio González Terol también que se cumplen 2 años de esa dramática y traumática moción de censura que nos trajo al peor presidente del gobierno de la historia, Pedro Sánchez. Sin duda, desalojó a Rajoy, que en términos económicos había funcionado bien, no tanto a la hora de gestionar la independencia o ese golpe de Estado catalán, ese órdago separatista. Vamos a tener también a Cristina Seguí, que va a hablar mucho y bien de Irene Montero, le va a dar unos buenos zascas, y también a Juan Ramón Rayo, que va a comentar
algunos de los problemas económicos que estamos teniendo en España. Vamos a hablar de ese ingreso mínimo vital, de los datos del turismo, que ahora parece ser que el gobierno quiere fiar la recuperación de nuestro turismo solo al turismo nacional, las cuentas no dan. Vamos a preguntarle también si el cierre de Nissan va a provocar también un efecto dominó en otras empresas del sector, y hay muchos temas más. Tendremos también a Roberto Granda, del Club de los Viernes, que va a rebuscar en el pasado más oscuro de Pablo Iglesias y que ahora no quiere que eso lo saquemos. También hay una encuesta muy interesante del Español, que un 74% cree que la situación económica es mala o muy mala, el doble que lo que decía el CIS del Masterchef Tezano. Y claro, el gobierno vemos cómo está presumiendo ingreso mínimo vital mientras miles de afectados no han cobrado ni siquiera el ERTE. Los funcionarios ya están pidiendo dotaciones policiales para evitar la queja ciudadana y posibles agresiones de personas que ya no tienen para llegar a fin de mes y que no han cobrado ese ERTE. Pero vamos a hablar también de un movimiento escandaloso, que es que Moncloa ya quiere tomar el poder económico y ha propuesto a Cani Fernández, asesora próxima a Iván Redondo en Moncloa, como nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Es un movimiento más que, si ya tienen controlada la Fiscalía General del Estado, y parece ser que la Guardia Civil del Estado también está empezando a controlar, quieren purgar la Guardia Civil para controlarla, también la Policía Nacional, pues quieren también influir en esta comisión, que es clave sobre todo en un momento de crisis económica. También hemos conocido como los que decían que no iba a haber puertas giratorias, que iban a acabar con ellas, que es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues han colocado a los suyos, a Montilla y Blanco y a otra persona cercana a Podemos, en Enagas, una empresa pública, pero el tema es que se han saltado 5 reglas de la Comisión Nacional del Mercado, una auténtica vergüenza. Tienen una jeta que se la pisan. Así que vamos a arrancar el programa con un pequeño tráiler. Y recordarles, Antonio González Terrol del PP, Cristina Seguí, Roberto Granda y Juan Ramón Rayo. Un cartel espectacular, así que no se vayan, porque además hay temas que no hemos comentado en esta entradilla y que les va a encantar. Pero sin duda el tema histórico ya es la pillada de Irene Montero. Yo les tengo que reconocer, soy completamente fan de la persona que haya filtrado ese vídeo, porque demuestra que estos son, de verdad, ovejas con piel de lobos, con piel de cordero. Son personas que son unos jetas, que dicen una cosa en público cuando realmente están ocultando la verdad. Y es que en esas imágenes lo que aparece es que Irene Montero mintió. Es decir, entra en directo diciendo, no voy a decir esto porque vaya que pase esto. No, si todos sabemos que alentaste esa manifestación feminista sabiendo del riesgo, porque es que ya en Moncloa teníais todos esos informes que alertaban del riesgo, pero aún así mirasteis para otro lado y llevasteis a millones de mujeres al matadero, y sois cómplices, bajo mi punto de vista, de esa muerte, y así tendrán que determinarlo los tribunales. Pues muchísimas gracias y empezamos. Que se dé la bajada de cifras a la partida. Creo que han coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos medios. Esto es cierre ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato te puedo... Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? claro. Con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? Que es como la niña. No, la niña lejana, ya. Pero... Claro, no, es que no puedes hacer nada.
Muy buenas noches, volvemos o empezamos la mesa virtual, hoy una mesa virtual espectacular. Juan Ramón Rayo, economista liberal, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cristina Seguí, ¿cómo estás? Muy bien, porque cada vez que vengo dices que la mesa es espectacular, así que estoy muy feliz, muy contenta. Y Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP, y al cual ya me comentan alguna fuente que ya te están parando por la calle diciendo que si eres el de estado de alarma, ¿no? Sí, no se acuerdan de mi nombre, pero saben que soy el de estado de alarma. Así que el programa está triunfando y la verdad que es muy de agradecer que podamos utilizar este canal para dar a conocer tantas cosas, ¿no? Antonio, quería empezar contigo porque hoy hay una efemérides negra, ¿no? La historia de la democracia española. Una moción de censura, se cumplen 2 años de esa moción de la infamia, como le llamo ya, que nos trajo al peor presidente del gobierno, bajo mi punto de vista, de la historia de la democracia. Yo recuerdo que estuve allí, muy cerquita de Iván Redondo, que fue quien teledirigió aquella moción de censura. ¿Cómo recuerdas aquel día? Yo, si no me acuerdo mal, tú y yo coincidimos incluso en el pasillo del Congreso. Aquel día yo veía completamente con la cara desencajada, porque aquello fue una realidad que vosotros os encontrasteis de repente, o sea, ni el peor agorero del PP se imaginaba algo así, algo que se coció en 1 o 2 semanas, ¿no? Bueno, y tanto, porque la semana anterior habíamos aprobado los presupuestos generales del Estado, con el mismo Partido Nacionalista Vasco que una semana después nos dio una puñalada trapera y apoyó la moción de censura bajo, si te acuerdas, la excusa de que no se podía apoyar a un gobierno con un partido cuyo presidente aparecía nombrado en una sentencia por corrupción de lo que había ocurrido en 2 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El mismo Partido Nacionalista Vasco que hoy apoya los estados de alarma o los decretos de prórroga de estado de alarma en muchos casos, al partido de los ERES de Andalucía, ¿no? Con 25, ya no en este caso ni siquiera procesados, condenados por corrupción, entre ellos 2 expresidentes de Andalucía y además presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, bueno, pues esas condiciones que parece que utilizaron para, en una muestra de dignidad, algunos montar una moción de censura, por cierto, para convocar cuanto antes elecciones, y ese cuanto antes se demoró una temporada bastante larga hasta que cayeron la propuesta de presupuestos generales del Estado que llevaba Pedro Sánchez por primera vez a las Cortes en enero del año pasado. Y bueno, y aquí estamos, 2 años después, 24 meses después, los resultados están sobre la mesa. Juan Ramón Rayo lo podrá explicar mucho mejor que yo. Crecíamos al 2,2%, quiero recordar, en el 2018, y este año decía el gobernador del Banco de España que va a caer el PIB 10 puntos. Y antes de eso íbamos a crecer al 1,6 y cayendo cada día, ¿no? Por tanto, en fin, parece que no se justifica en nada lo que ocurrió, salvo por las ansias de poder de un partido socialista que ha ido degenerando cada vez más y ha ido incumpliendo todas sus promesas, hasta la de no coaligarse con Podemos, con Esquerra Republicana o con Bildu. Lamentablemente esto último es quizás lo más grave que ha ocurrido en 40 años de democracia, ¿no? Juan Ramón, ¿para la economía de nuestro país fue buena esa moción de censura, estos 2 años de gobierno de Pedro Sánchez, o ha sido un desastre? Con indicadores económicos me refiero. Bueno, a ver, hasta la coalición de gobierno realmente Pedro Sánchez gobernó poco, ¿bien? Porque gobernaba con los presupuestos de Montoro, sigue gobernando todavía hoy con los presupuestos de Montoro y con la reforma laboral de 2012. Por tanto, la economía en el año 2009 se desaceleró, pero es verdad que estábamos en un contexto de desaceleración generalizada en todo el planeta por la guerra comercial entre Estados Unidos y Trump. Si acaso se le hubiese podido reprochar a Sánchez la absoluta pasividad ante esa ralentización económica, básicamente no hacer nada, no tratar de darle un impulso reformista para tratar de contrarrestar la desaceleración. Pero bueno, 2019, ya digo, en la medida en que prácticamente no se tomó absolutamente ninguna medida de contenido económico, salvo la subida del salario mínimo, cuyos efectos evaluará el Banco de España en los próximos meses, pues bueno, tampoco tuvo mucho margen para hacer daño. Sí que me preocupa mucho más, desde luego, el giro radicalizado hacia la extrema izquierda que ha adoptado el gobierno desde que se generó el gobierno de coalición con Podemos. Básicamente porque se está siguiendo una agenda de desmantelamiento económico, una agenda de sabotaje, de prácticamente sabotaje económico. Es verdad que el COVID-19 pues, ha sacudido toda la economía y va a provocar el mayor hundimiento
de nuestra economía y de cualquier otra de la historia en tiempos de paz, pero las medidas que se están adoptando para tratar de impulsar el crecimiento o tratar de contrarrestar esa caída son las contrarias a las que necesitaríamos, tanto en materia regulatoria, ¿no? El último día proponiendo derogar la reforma laboral de manera íntegra, o en materia fiscal. Hoy mismo Alberto Garzón reconociendo ya públicamente lo que era una verdad a gritos que intentaban escondernos, y es que la subida de impuestos que están preparando no será solamente una subida de impuestos para las grandes fortunas. Eso será la cortina de humo para ocultar el sablazo fiscal que recaerá sobre el conjunto de la población vía IRPF e IVA. Juan Ramón, hay una encuesta hoy muy interesante, sociométrica en El Español, que un 74% cree que la situación económica es mala o muy mala. El doble de lo que decía ese CIS, que no se creía nadie, el Masterchef Tezano. ¿Usted cree que esta percepción es real, de que ya los españoles han asumido que no va a haber vacaciones, de que van a tener la nevera vacía y de que se van a ir a la cola del paro mucha gente? Porque hay que recordar que hay 8 millones de desempleados y 100.000 empresas cerradas y mucha gente sin cobrar los ERTE todavía, ¿no? A ver, es que la situación es objetivamente pésima. Lo hemos dicho antes, es el mayor desplome del PIB en tiempos de paz de nuestra historia y sin tiempos de paz desde la Guerra Civil. Por tanto, claro, que alguien en este contexto pueda decir que la situación es buena, incluso aquellas personas que a lo mejor no hayan sentido con mucha intensidad la dureza de la crisis, porque con el teletrabajo han podido más o menos mantener su nivel de actividad, no tienen más que salir a la calle y observar que la situación del país es desastrosa, es calamitosa. No solo de España, en general de todos los países que han tenido que cerrar, especialmente de España, no olvidemos tampoco este dato. España está a la cabeza en número de muertos por millón de habitantes y en caída del Producto Interior Bruto. Es decir, ni se ha salvado la economía ni se han salvado vidas. Pero bueno, en general, todos los países se han hundido en estos trimestres. ¿Por qué? En este y en el anterior, porque han cerrado las economías. Que el CIS planteara una pregunta totalmente trampa y amañada, rompiendo la serie, es decir, no dando continuidad a la serie y no volviéndola comparable, preguntando, al margen del COVID-19, ¿cómo valora usted la situación económica? Esto es como decir, imagine que usted es multimillonario, ¿cómo valoraría usted su situación económica? Claro, es que ese supuesto no es el que nos interesa. El que nos interesa es cuál es, desde su punto de vista, la situación en la que vive. Y claro, los resultados de sociométrica creo que se ajustan muchísimo más a la realidad, aunque sea por mera intuición y por mero contraste con la realidad, sí, que los del CIS amañado, claro. Antonio González Terol, el gobierno está presumiendo el ingreso mínimo vital. De hecho, se están peleando Podemos y el PSOE por reivindicar esa medida, esa paguita, mientras miles de afectados no han cobrado todavía el ERTE. ¿Cuál es la posición del Partido Popular respecto a este ingreso mínimo vital? ¿Lo apoyáis o no? Porque se va a dar la circunstancia de algunas comunidades autónomas que parece ser que va a haber doble paguita. Yo estoy pensando en empadronarme en el País Vasco. Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que esto ya existía y que si de verdad no es una medida política para intentar comprar votos en unas eventuales elecciones generales, ahora o dentro de algún tiempo, porque creemos además, entre otras cosas, que esta ayuda no va a ser circunstancial, sino que la van a mantener ya como estructural, pues hombre, si esa era la idea, podían haberle delegado esta competencia no a 3 comunidades autónomas, sino a todas las comunidades autónomas e incluso haberlo hecho posible gestionar directamente desde los ayuntamientos. Ahora va a haber que firmar convenios desde los ayuntamientos para que se pueda gestionar y tramitar este tipo de ayuda. Por cierto, ese gasto de tramitación no lo va a financiar el Estado, según ha salido en el Real Decreto que se ha publicado. Por otro lado, se ha generado una desigualdad porque solo 3 comunidades autónomas para comprar el voto, en este caso, de esos partidos concretos, País Vasco, Navarra y Cataluña, van a poder gestionarlo directamente, poniendo el grito en el cielo. El resto de comunidades autónomas, especialmente del Partido Popular, pero no solo del Partido Popular. Como punto positivo, cuando Escrivá no era ministro, sino que era presidente de la AIREF, lo que dijo es que esto iba a costar unos 17.000 millones de euros. Parece que por lo menos han acotado el gasto a 3.000 millones de euros, viniendo, y esto se lo sabe mejor que yo Juan Ramón Rayo, de un déficit de 35.000 millones de euros que ya arrastramos, creo recordar, del año 2019, pues no va a estar mal como vamos a cerrar el año, ¿no? Con este incremento del gasto y con un incremento de ingresos que es absolutamente falso, porque sus subidas de impuestos al final sabemos todos que no van a servir para recaudar más, sino para empobrecer más. Por tanto, nuestra postura es sí al ingreso mínimo vital, no tenemos ningún problema porque ya existía en las comunidades autónomas donde nosotros gobernamos,
Lo que entendemos es que la duplicidad tendrán que aclararla porque dicen que es compatible unas ayudas con otras, aunque, por ejemplo, hemos visto en el Real Decreto que creo que anulan la ayuda por hijos dependientes a cambio de poder recibir esta prestación, porque el cómputo del número de hijos creo que se tiene en cuenta para la propia prestación. Por tanto, no lo terminan de afinar y, como siempre, es fruto de la improvisación. Nosotros hemos pedido que se tramite, en lugar de como Real Decreto y con validación, como proyecto de ley, precisamente para poder enmendarlo, para poder entenderlo todos mejor y para que comunidades autónomas y ayuntamientos también tengan a través nuestro la oportunidad de opinar sobre él. Cristina, ¿tú te acuerdas lo que decía Podemos y el PSOE de las puertas giratorias, lo que decía Sánchez en alguna entrevista que hoy está rulando por redes sociales de que había que acabar con las puertas giratorias? Pues ya sabemos que Pedro Sánchez admite que eligió a Montilla y a Blanco, a estos socialistas de toda la vida, para Enagas, empresa pública, saltándose 5 reglas de la CNMV de buen gobierno. Ha intentado incluso disfrazar a estos consejeros como independientes, yo flipo, y debilitar la presencia de mujeres. Pero es que además le ha dado, parece ser, un puesto a RC, ¿no? Ha premiado a RC con un puesto en el consejo de esta historia, claro. De la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Bueno, ya no nos acordamos, pero yo creo que fue en 2016, que han pasado como un tiro, como desde que Sánchez está intentando llegar al poder a como de lugar, que ese puesto se le había prometido al propio Rufián. Se llegó a decir, ¿no? Pues bueno, pues tenemos otra vez a uno de los más chicos, de los chicos más listos de la clase, ¿no? A Pepiño Blanco, el famoso de las maletas y de las gasolineras y de Dorribo, aquel farmacéutico. No hemos visto nada igual hasta que ha llegado Ábalos con las maletas del Seagate, ¿no? Pues eso es absolutamente vergonzoso, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimas puertas giratorias ejemplarizantes ahora, como las de la propia ministra de Igualdad, que ya comentaremos después algo más sobre ella. Yo quiero decir una cosa sobre lo que estabais diciendo ahora de la paguita, ¿no? Del mínimo vital, todavía con 900.000 personas sin cobrar los ERTES. El gobierno presumía a través de las televisiones que ha untado con dinero público desde el viernes que no hace falta ningún tipo de requisito o que no hace falta solicitarlas porque el gobierno ya tenía localizadas a esas personas y a esas familias, ¿no? Eso se llama clientelismo, eso se llama pagar clientes cautivos con dinero público, ¿no? Y yo rescataba uno de los pedazos en los que una televisión decía esto, pues precisamente ayer, ¿no? Lo subía a Twitter, es absolutamente vergonzoso, ¿no? Que con el dinero público se hagan estas cosas. Juan Ramón, vamos a un movimiento también importante porque parece ser que Moncloa quiere asaltar el poder económico. El gobierno ha propuesto a Cani Fernández, asesora de Iván Redondo en la Moncloa, como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Ha sido abogada de Cuatro Casas durante 20 años y el pasado febrero fue nombrada asesora del Gabinete de Presidencia, como he dicho. ¿Qué te ha parecido este movimiento? Hay que estar preocupados. ¿Es raro que se nombre una abogada ya de Moncloa muy cercana a Iván Redondo, el todopoderoso spin doctor de Pedro Sánchez, o no? A ver, conociendo la trayectoria que ha tenido Pedro Sánchez al frente de las instituciones del Estado, que ha sido básicamente patrimonializarlas, ha sido básicamente colocar a todos los afines a Pedro Sánchez al frente de los organismos dependientes e independientes, desde luego en este caso solo podemos pensar mal y acertar, ¿no? Obviamente, si esta señora no hubiese pasado por la Moncloa, pues podríamos creernos que tiene un cierto perfil independiente. Cuando ya ha sido asesora o ha trabajado conjuntamente con Iván Redondo, pues vemos que hay una relación de dependencia muy clara, ideológica y también funcional con el gobierno. Y eso es de lo peor que nos puede suceder. En general necesitamos organismos independientes que sean verdaderamente independientes. Es decir, tenemos organismos independientes que sirvan de contrapeso al Poder Ejecutivo, no que sean simples correas de transmisión de los caprichos concretos del poder político de turno. Y en el caso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es clave. Es decir, uno de los principales problemas que tiene España es pues el exceso de regulaciones y el exceso de
digámoslo así, mercantilismo, capitalismo de amiguetes, es decir, la falta de competencia real en múltiples sectores. Y quien debería estar emitiendo recomendaciones a la hora de cambie este mercado, modifique esta regulación, introduzca competencia por aquí, no se cargue el mercado, por ejemplo, del alquiler turístico para proteger al lobby hotelero, no se cargue el mercado del transporte de viajeros para proteger al lobby del taxi. Quien debería estar efectuando todas esas recomendaciones, que históricamente lo ha hecho, es la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Lo va a seguir haciendo cuando sabemos que este gobierno tiene una postura prejuiciosa y muy ideologizada sobre los pisos de alquiler, sobre Uber, etcétera. Pues, bueno, veremos qué sucede, pero desde luego, de entrada, la estética no parece que se mantenga. Antonio González Terol, resulta que este movimiento de la señora Cani Fernández cercana a Iván Redondo también incluía un peaje más que paga el gobierno a ARC porque le incluye en esta Comisión Nacional de Competencia, ¿no? Ahora resulta que leemos que Ciudadanos negocia ya con el gobierno apoyar la prórroga del estado de alarma y no rechaza los acuerdos con RC y PNV. ¿Qué les parece al Partido Popular este movimiento de nombrar a una afín a Iván Redondo, una persona muy cercana para estar en una institución muy sensible, sobre todo en momentos de crisis económicas, y que le hayan regalado un sillón a RC? Es un peaje más, ¿no?, a los independentistas. Bueno, y sobre todo dinamitar dos cosas que ellos prometieron, como ahora sus socios de gobierno, que nunca harían, ¿no? En primer lugar, lo de las puertas giratorias con Enagas. Eso ya lo hemos visto con Podemos, ¿no? Y el pago también, oye, que cuando se pelean y tienen malas semanas o malos consejos de ministros, como por ejemplo el del ingreso mínimo y vital, todo se soluciona con un puestito más en el Consejo de Enagas. Eso que ellos dijeron que nunca aceptarían. Y en la CNMC es la constatación de la liquidación de la independencia. Ya acuérdate de aquella frase del presidente del gobierno hablando de la fiscalía. ¿La fiscalía de quién depende? Del gobierno, ¿no? Pues eso, decía el presidente del gobierno. Pues la CNMC igual. ¿La CNMC de quién depende? Del gobierno, ¿no? Pues eso, pues ahora queda bien claro que ellos, cualquier elemento regulador, cualquier poder al margen del Ejecutivo, tiene que estar subyugado al Ejecutivo. Tienen un control a través de sus socios de investidura, de aquellos mismos del Pacto del Tinel de hace muchos años, del Congreso de los Diputados, por tanto del Poder Legislativo, copan el Poder Ejecutivo y van camino de copar el Judicial. Ya lo han hecho con la Fiscalía General del Estado, colocando a la exministra de Justicia, y ahora pues con un organismo regulador de los mercados donde colocan a una asesora de Moncloa. Por muy buen currículum que tuviese, como muy bien ha dicho Juan Ramón Rayo, es innegable que es el contacto directo, el hilo directo con Iván Redondo y con la presidencia del gobierno, la que les sitúa ahí para que tengan hilo directo, no vaya a ser que las decisiones de los mercados se les escapen. Bueno, liberticidas al mando de este país que, por desgracia, va directo hacia el hundimiento. Cristina, ¿qué te parece de todos estos movimientos? ¿Hay razones para el temor, para la sospecha de que quieren controlar el mercado económico? Y también te doy una noticia más, que resulta que ahora Ábalos pues dice que va a adelantar la movilidad, o apunta un adelanto de la movilidad entre comunidades autónomas a partir del 8 de junio. Otra improvisación más del gobierno que no nos aclaramos, ¿no? Sí, eso más lo que acaba de decir Cela, de que va a preparar la vuelta al colegio con un gurú imbatible como es el señor Fernando Simón, ¿no? Absolutamente aterrador para los que tenemos hijos, sobre todo. Bueno, esto demuestra que el gobierno está únicamente tomando decisiones en función de cómo le vayan viniendo las cosas, ¿no? Vimos como aquella manifestación multitudinaria donde hubieron centenares de miles de coches protestando contra el gobierno que colapsaron absolutamente Madrid, pues movió al gobierno a relajar el confinamiento y a decir que bueno, que este verano casi íbamos a poder hacer vida normal, a decir que Madrid de repente podía recuperar un poco más la normalidad, ¿no? Yo estoy deseando que esa normalidad se recupere en pro de que sepamos, precisamente hablando del señor Ábalos, qué es lo que pasó con aquellas maletas y con aquella cinta que él se esforzó en casi secuestrar para que no saliera a la luz y que se sepa realmente cuáles son los vínculos económicos, comerciales y clientelares, no solamente de Podemos, sino del propio Partido Socialista con el régimen de Maduro, ¿no?
Estamos viendo, Juan Ramón Rayo, que los funcionarios están exigiendo policías en las oficinas de empleo al temer altercados por el impago de los ERTE. Está claro que el Ministerio de Trabajo está demostrando una ineficacia, es cierto que la situación es de extrema gravedad. Nos escriben muchos funcionarios, Juan Ramón, del Estado, de que si preveemos que va a haber recortes también en los sueldos de los funcionarios, ¿o crees que el intervencionismo estatal ahí va a mantener a los funcionarios sin tocarles demasiado las narices para tener esa red clientelar de votos? A ver, evidentemente hay dos grandes caladeros de votos en España. Uno son empleados públicos y el otro son pensionistas. Juntos suman 12 millones, más de 12 millones de votos, y son los dos colectivos a los que Sánchez intentó comprar el voto en las últimas elecciones, prometiéndoles subidas de salarios o de rentas. A este respecto, por cierto, ya que lo tratábamos antes, la renta mínima vital, el ingreso mínimo vital, se podría pagar revirtiendo esa subida. Es decir, no hace falta ni grandes subidas de impuestos ni nada. La subida del IPC que prometió Sánchez y de los funcionarios por encima del IPC antes de las elecciones, cancelándola, se paga el ingreso mínimo vital. Pero bueno, dejando esto de lado, claro que van a intentar evitar los recortes a estos colectivos. El problema es que dudo mucho que lo consigan. En los pensionistas va a ser absolutamente imposible, porque los recortes iban a venir sí o sí ya antes de la crisis del COVID-19. Recordemos que antes de la crisis ya el ministro Escrivá ya planteaba alargamientos de la vida laboral, es decir, retrasos de la edad efectiva de jubilación, para de alguna manera ir cuadrando las cuentas de una seguridad social que está absolutamente desequilibrada. Pero va a suceder lo mismo con los empleados públicos. Yo creo que como poco se pueden olvidar de que sus salarios suban a partir de ahora. Que se van a congelar como poco. Y muy probablemente iremos a recortes del salario de los empleados públicos o a amortización y no renovación de puestos de empleados públicos, como se hizo a partir de 2012, porque es que nos vamos a ir a un déficit gigantesco como el de 2009. Y aunque parte de ese déficit se vaya a ir corrigiendo conforme, esperemos, se vaya superando la crisis, porque hay muchos gastos que son extraordinarios, no recurrentes, no estructurales. La caída de ingresos poco a poco se va a ir revirtiendo si nos recuperamos, pero la acumulación de deuda pública va a ser tal que vamos a necesitar de mucho espacio fiscal, vamos a necesitar amasar un superávit en no mucho tiempo para empezar a reducir ese endeudamiento. Y la única forma es recortar allí donde se gasta más, pensiones y empleados públicos. Juan Ramón, el gobierno, entre otras medidas, está fiando la recuperación del turismo al turismo nacional, o creyendo que con las medidas de improvisación que han tomado de obligar a los turistas extranjeros al confinamiento, luego decir que no, ¿tú crees que se puede fiar el reflote del turismo, la economía del turismo, solamente al turismo nacional? ¿O que ese turismo no puede depender solamente del turismo nacional y que va a depender de ese turismo extranjero que, según me cuentan a mí los turoperadores, no va a llegar y están viendo otros destinos mucho más asequibles y que ya han abierto las fronteras al turismo, como puede ser Turquía, como puede ser Grecia, como puede ser Croacia, como puede ser Israel? ¿Es suficiente el turismo nacional para tratar de minimizar ese impacto en la economía o no? No, sin duda no lo es. Es decir, España depende críticamente del turismo internacional porque es la forma en la que conseguimos cuadrar nuestro déficit exterior. Con el turismo interior no cuadramos nuestra deuda, nuestro déficit exterior, y por tanto no pagamos nuestra deuda externa. Por tanto lo necesitamos y, por desgracia, en efecto parece que este año no va a llegar. Pero es que además también una reflexión más de fondo. En un año en el que la sociedad española se va a empobrecer de manera muy intensa, ya digo, el mayor empobrecimiento anual desde la Guerra Civil, creo que estar planteándose una temporada turística de turistas internos no es lo más responsable. Evidentemente habrá personas que no hayan visto muy impactada su situación financiera personal y que en ese caso pues podrán seguir disfrutando de vacaciones y de turismo como lo venían haciendo años anteriores. Pero que muchos ciudadanos que han pasado de estar cobrando un salario medio decente a estar cobrando, si lo han cobrado, un ERTE, se estén planteando dar el salto a vacaciones de turismo interno, bueno, cada cual sabe cuáles son sus finanzas, pero desde luego creo que desde las administraciones públicas no es prudente instar a que los ciudadanos se sacrifiquen financieramente para intentar sostener la actividad turística del país. Cada cual debe tratar de velar y de proteger su propia situación financiera, y si este año
la gente ve que no se puede permitir ir de vacaciones porque necesita ahorrar para recapitalizarse, lo mejor que puede hacer es ahorrar y recapitalizarse. ¿Qué te parece esa declaración del ministro Escrivá que dice que le han cedido el ingreso mínimo vital, la gestión a Navarra y al País Vasco por un mero hecho de eficiencia? ¿Nos toman por tontos? O sea, ¿es realmente esa la causa o no? A ver, ¿cuál sea la causa? La verdad es que no lo sabemos, aunque se puede sospechar, ¿no? Básicamente la necesidad de comprar el apoyo político. Ahora bien, sí es cierto que Navarra y especialmente el País Vasco eran las comunidades que estaban gestionando mejor las rentas mínimas de inserción, también porque eran las que dedicaban un mayor porcentaje de recursos, las que destinaban un mayor porcentaje del presupuesto a esto, ¿no? Básicamente, en torno al 80% de las personas en extrema pobreza en el País Vasco recibían el ingreso mínimo vital vasco. En el resto de autonomías estábamos en torno al 8 o 10%, insisto, porque el País Vasco ha hecho un esfuerzo presupuestario bastante mayor, en parte también por la particularidad del cupo, ¿no? Madrid, por ejemplo, si no tuviese que estar financiando el resto de comunidades autónomas, pues también podría hacerlo. Pero bueno, el País Vasco sí lo ha hecho y, por tanto, bueno, el ingreso mínimo vital en Euskadi sí ha funcionado bastante bien. De hecho, bueno, lo que siempre ha dicho Escrivá es que pretendían extender el modelo vasco al resto de España. Ahora bien, si de lo que se trata es de nutrir con más fondos a las autonomías para que puedan desarrollar mejor este ingreso mínimo vital, no parece haber mucha justificación para que solo se le transfiera al País Vasco y Navarra. Lo ideal de este tipo de programas sociales, de transferencias sociales, es que sean gestionadas de la manera más cercana posible al receptor. Es decir, que lo gestionen las autonomías o, si fuera posible, y lo es, desde luego, los propios ayuntamientos. Con rendición de cuentas si hace falta, pero que lo gestionen ellos, porque son ellos los que conocen sobre el terreno dónde están los problemas de pobreza más acuciantes. La última pregunta, ya te libero. Hemos visto cómo el cierre de Nissan ha provocado miles de despidos. ¿Se teme en el mercado económico que otras empresas internacionales hagan lo mismo que Nissan? Porque al final, ¿va a ser más barato la mano de obra aquí o en Francia tienen mano de obra más barata, en otros países de amigos de la Unión Europea o no? O sea, ¿puede haber un efecto dominó tras el cierre de Nissan? Yo creo que no es un problema de mano de obra, aunque en el caso de Nissan los sindicatos sí se subieron bastante a la parra y no tuvieron flexibilidad alguna para intentar negociar. Pero no es un problema esencialmente de mano de obra. Es un problema sobre todo de coste de la energía y coste más en particular de la electricidad. Francia tiene un coste de la electricidad muy bajo porque fundamenta la generación eléctrica en nucleares. Nosotros tenemos un coste de electricidad muy alto. ¿Por qué tenemos un coste de electricidad muy alto? Por una razón es compartida con toda la Unión Europea, y es que la Unión Europea está decidida a luchar contra el cambio climático y para eso está encareciendo los derechos de emisión de CO2 que necesitan comprar las eléctricas para generar electricidad. Derechos de emisión más caros significa que las centrales que generan electricidad vía combustibles fósiles se les encarece el coste y por tanto ese coste lo trasladan. Pero esa causa, como digo, es compartida contra Europa. Nosotros tenemos una causa específica, también en Alemania y en otros países la tienen, pero que fue la promoción demasiado temprana de las energías renovables, sobre todo a partir del año 2004 y hasta el año 2009, sobre todo durante el gobierno de Zapatero. Esa promoción irresponsable de las energías renovables en un momento en el que la tecnología no estaba en absoluto madura, nos supone cerca del 25% hoy en día del coste del recibo de la luz. Estamos pagando una hipoteca que se contrajo a casi 30 años. Por tanto, aunque hoy descubriríamos una fuente de energía súper barata, todavía tendríamos que estar compensando a los inversores en centrales renovables de aquel momento. Y con una energía cara es muy complicado tener una industria competitiva. Tanto Nissan como, sobre todo, esto ha afectado a Alcoa y a los sectores electrointensivos. Mientras no consigamos energía barata, la desindustrialización va a continuar imparable. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo. Te despido ya por hoy. Nos vemos la semana que viene y síganle a Juan Ramón Rayo en su canal de YouTube. Os animo, Cristina Seguí y Antonio González Terrol, si queréis estar al día de lo que es el liberalismo en estos tiempos de socialcomunismo. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muy bien, nos vemos. Voy con Antonio González Terrol. Ahora parece ser que Ciudadanos va a apoyar la prórroga del estado de alarma. Lo están poniendo muy fácil, ¿no?
porque el PP ya ha dicho Pablo Casado de forma contundente que no va a apoyar más. De hecho, yo creo que os equivocasteis cuando os abstuvisteis. Algún dirigente así de Génova me lo ha contado off the record. Y ya Pablo tiene una posición contundente, firme, y claro, ahora Ciudadanos ya vemos que se está entregando a la izquierda. Eso os puede poner en peligro también esa alianza en el País Vasco. ¿Por qué? Porque a mí me dicen algunos votantes del PP que, claro, votar ahora en el País Vasco a PP más Ciudadanos, porque Ciudadanos resta. ¿No han hecho esa reflexión en Génova? Que Ciudadanos ahora mismo, en estos momentos, reste en País Vasco. Bueno, vamos a ver, Javier, yo creo que Ciudadanos y el PP no son lo mismo. Si fueran lo mismo, estarían bajo una misma sigla. Somos diferentes y hay aspectos comunes que compartimos. La unidad de España, bajada de impuestos, en fin, algunos asuntos, la libertad de elección educativa, y en otros discrepamos. Uno de nuestros puntos de discrepancia es que nosotros creemos que este gobierno ya no merece la confianza del Partido Popular. La mereció para la prórroga de los estados de alarma e incluso para la primera declaración del decreto de estado de alarma, porque morían centenares de personas, de compatriotas al día, y las UCIs en los hospitales no tenían capacidad para absorber ese número de enfermos. Por eso en su momento nosotros le dimos nuestro apoyo positivo a las medidas políticas, incluso en origen a las medidas económicas, y luego desescalamos con una abstención justificada porque nos anunciaron una serie de medidas que nosotros les habíamos pedido que se comprometieron a cumplir con Ciudadanos y con el PNV, y que, por tanto, aunque nosotros creíamos que no las iban a poner en marcha, y efectivamente así ha sido, decidimos no votar en contra, sino abstenernos. Y ahora votamos definitivamente en contra porque creemos que hay alternativas, y así se lo hemos dicho a Ciudadanos y al resto de partidos, que hay alternativas jurídicas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, como la Ley de Protección Civil, como la Ley de Coordinación Sanitaria, por poner algunos ejemplos. Son hasta 7 normas que podríamos aplicar para mantener confinada a la población si hace falta en un momento dado, coordinar los sistemas sanitarios si fuera necesario también hacerlo, como hizo Isabel Díaz Ayuso sin estado de alarma, cerrando colegios y guarderías, o Fernando López Miras, a pesar del ataque de la izquierda, con el confinamiento de la población sin estado de alarma. Por tanto, ¿qué decimos nosotros? El estado de alarma ya no es necesario y solo sirve para que se encastille este gobierno que quiere, entre tanto, seguir realizando su labor de reingeniería. Era tan urgente nombrar de presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a una asesora de Moncloa. Bueno, pues lo han hecho, como también a Pablo Iglesias en el CNI. Y esto en pleno estado de alarma. No podían esperar unos pocos días o apenas unas semanas para no forzar estos nombramientos. Había que meter ahora en Enagas, cuando menos se puede hablar del tema, a 2 exministros socialistas y un asesor de Podemos en el Consejo de Administración, esos que decían que iban a estar en contra de las puertas giratorias. Pero, Antonio, Javier, está claro que vuestra buena gestión en determinadas comunidades autónomas, en Galicia, en la Comunidad de Madrid, los sondeos se están avalando. Hoy hemos visto un sondeo de nuestro amigo Narciso Michavila de GAT3 que la gestión del coronavirus dispararía a Núñez Feijóo hacia un triunfo histórico. ¿Tenéis ya la constancia de que la buena gestión del Partido Popular en determinadas comunidades autónomas os está distanciando respecto a Vox, que es vuestra amenaza directa, porque es cierto que Vox está liderando la rebelión cívica en la calle, pero vosotros estáis optando más por una prudencia, ¿no? Bueno, Javier, 2 cosas. Lo primero, yo me niego a que nos intenten enfrentar constantemente con Vox. Yo Vox comparto muchas cosas con ellos y en otras, pues, obviamente tenemos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos decidido que la política de manifestación es más efectiva hacerla dentro de las instituciones y ganando el hueco en las instituciones y enmendando leyes y presentando proyectos de ley e incluso demandas judiciales si es necesario. Lo hemos hecho y está funcionando. Nuestros gobiernos, que por cierto muchos de ellos tienen el apoyo parlamentario también de Vox y de Ciudadanos, han posibilitado que se salven miles de vidas. Y la cara visible para que se la partan o para que le den incluso de vez en cuando hasta las gracias son los presidentes autonómicos que son del Partido Popular y que han estado dando el do de pecho para salvar a miles de españoles y de ciudadanos en al menos 5 comunidades autónomas y la ciudad autónoma que gobernamos e infinidad de ciudades. Y yo creo que ese resultado está sobre la mesa. Lo dice esta encuesta sobre Núñez Feijóo, que pidió test masivos, que ha pedido mapas de seroprevalencia, que ha demostrado la fortaleza del sistema sanitario gallego, como también el madrileño, el murciano, el castellano-leonés o el andaluz, ¿no? Y nosotros hemos puesto esas políticas en marcha allá donde gobernamos en contraposición a un gobierno que ha sido incapaz, que ha sido ineficiente, que ha sido incapaz de comprar mascarillas al precio debido y con la calidad de vida, o los test, como bien sabes, comprados a 38 millones de euros, teniendo que tirar 5 millones de ellos a la basura porque los habían comprado en el todo a 100 y sin la calidad suficiente. Por tanto, creo que ha sido una buena ocasión de contrastar
quiénes pueden estar al frente de una crisis, gobiernos del Partido Popular, y quiénes han hecho una gestión nefasta con más de 40.000 muertos, si nos fiamos de los últimos datos actualizados, más de 40.000 muertos, más de 230.000 contagiados y con la mayor tasa de contagios en sanitarios del mundo. Sí, Cristina, pero es curioso todo lo que está contando Antonio González Tenor, que tiene toda la razón, estas negligencias del gobierno que han costado vidas, pero hoy hemos conocido que el juez inadmite una querella contra Fernando Simón, el gurú que dijo que suele haber un contagio en España, el que alentó la manifestación del 8M, a pesar de tener ya advertencias de organismos comunitarios del foro, a pesar de firmar informes donde se hablaba ya de la gravedad del coronavirus, a pesar de haber cancelado un congreso evangelista 3 días antes del 8M por recomendaciones sanitarias y en cambio alentó el 8M, pues este juez inadmite una querella contra Simón por homicidio imprudente sin ni siquiera pedir informe al fiscal. Está claro que en el caso de este juez no está haciendo sus deberes o que es un juez cercano al PSOE, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de este país ahora mismo, ¿no? Y sobre todo desde que Sánchez nombró como fiscal general del Estado a una diputada del Partido Socialista hasta ese momento, como era Dolores Delgado, con esos casos de corrupción villaregiles absolutamente en el discurso público, ¿no? Bueno, sí, tenemos además a la número 2 o al número 2 de Dolores Delgado inadmitiendo, queriendo archivar todas esas querellas que se vayan a interponer contra Simón y contra ella, quienes no cabe lugar a dudas, no tenemos ninguna duda, la mayoría de los españoles, y hablo de las familias, ¿no? Ni siquiera los partidos políticos, ¿no? Que tienen una responsabilidad penal en todo lo sucedido, ¿no? Porque ya han confesado, en primer lugar, que ellos sabían que las mascarillas eran necesarias, pero que no habían bastantes mascarillas, con lo cual dijeron que no eran necesarias. Sabemos que ya estaban avisados incluso desde el 31 de diciembre y de enero de 2020, y bueno, y son personas, en el caso de Fernando Simón, pues que se han reído de los muertos. Es que hay muchos titulares hoy. Sí, te voy a dar titulares. El gobierno admite que la unidad biológica de la Guardia Civil le alertó del peligro del virus en enero. OK Diario, te voy a dar más titulares, que cualquiera que lea esto tiene claro de que la responsabilidad del gobierno en este caso tiene que acabar en los tribunales. La muerte de los registros civiles avalan que el virus estaba desatado en España a mediados de febrero. El PSOE pidió suspender en Valencia competiciones no profesionales el 3 de marzo, pero permitió el 8M. Que cualquier juez que lea estos titulares de prensa y pida informes como los que han presentado, ese informe forense que ya vincula al gobierno con la irresponsabilidad de alentar el 8M y que la abogacía del Estado está presionando a la Fiscalía para que se declare esta Fiscalía en contra de investigar a estos responsables del gobierno, incluido el delegado del gobierno de Madrid, pues está claro que no hay que ser muy listo para saber que el gobierno ha actuado de forma imprudente y costando muchas vidas a nuestro país. Pero bueno, es que también ha sido noticia hoy que la Asociación de Profesionales de Servicios Funerarios ha dado la cifra oficial de muertos por coronavirus desde el 23 de marzo hasta el 23 de mayo, hasta ya bien pasado el mes de marzo, de 43.985 muertos reales. Claro. Hoy la televisión de Pedro Sánchez, esa que está mucho más entretenida en las purgas que en contar la verdad, ha dado la cifra oficial de muertos de 27.127 muertos. Haced la resta. De hecho vamos a ver un total... Vamos a ver un total de un periodista del New York Times. Parece ser que los periodistas americanos, la CNN, los periodistas americanos no, los periodistas de medios americanos, la CNN ya contó lo del informe falso de la Johns Hopkins. No hay ningún informe de la Universidad Johns Hopkins que diga que somos el número 1 en test rápidos. No lo hay. Y así se acreditó, a pesar de que Pedro Sánchez nos mintió. Seremos en todo caso el número 1 en test rápidos chinos falsos, ¿no? Y vamos a ver lo que le dijo este periodista del New York Times a Pedro Sánchez, que le dejó fuera de juego. En este luto nacional, quería volver al tema de los fallecidos. De golpe este mes se quitaron casi 2.000 fallecidos de la lista oficial. No tengo constancia de otro país que haya hecho eso y tampoco noto que se han quitado del todo las discrepancias y las discusiones sobre cuántos fallecidos ha tenido España. ¿En qué momento vamos a llegar a una cifra donde todos están de acuerdo sobre el valor, y reconocen la labor que se ha hecho a nivel de contabilizar los muertos?
Antonio, ¿cómo te sientes al vivir en un país donde resucitan los muertos, donde vuelven a morir, donde vosotros en la Comunidad de Madrid presentabais a través de Díaz Ayuso, que es una gestión transparente, mucho más muertos de lo que el gobierno luego decía en rueda de prensa? Es un disparate. ¿El PP va a hacer algo para saber la verdad sobre el número de muertos? Hemos visto que Vox ya ha presentado algunas iniciativas legislativas y quiero saber el PP si se está moviendo para conocer la verdad de cuánto nos ha costado algo, a los españoles las presuntas negligencias del gobierno, ¿no? Bueno, Javi, ya lo hicimos hace más de un mes y yo creo que en una entrevista que tuvimos tú y yo, te lo conté, presentamos una iniciativa pidiendo una auditoría, la exigíamos. Correcto. Una auditoría del número de muertos. Y si recuerdas, yo te contaba los datos del Instituto de Salud Carlos III, que ya preveía una desviación de casi el 70% entre los muertos previstos, estudiando las estadísticas de 3.900 registros civiles durante los últimos 8 años, y con respecto a esos muertos previstos para ese mes, el número de muertos reales que había habido. Y había una desviación que entonces alcanzaba los 6.000-7.000. Estaríamos hablando, según lo que nos ha contado ahora Cristina, de una desviación superior a los 16.000 fallecidos, que probablemente se corresponde con la realidad. Yo creo que el problema es que no nos merecemos un gobierno, ahora sí, un gobierno que nos mienta. Porque, Antonio, estoy viendo que el Tribunal Supremo está dando 20 días a Sanidad para que le entreguen el informe negativo sobre la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que Díaz Ayuso ha denunciado, ¿no?, al gobierno por haber secuestrado la Comunidad de Madrid durante más tiempo, a pesar de tener muy buenos datos, o así dicen en la Comunidad de Madrid, es decir, no muy buenos datos, sino que habían bajado considerablemente, que se estaban haciendo las cosas bien en la sanidad madrileña. Hemos visto cómo el gobierno ha pasado de fase desescalada, ha premiado políticamente al País Vasco, a pesar de tener peores datos que la Costa del Sol o Granada, y a Madrid, sin duda, le ha castigado por motivos políticos. Están expectantes respecto a este recurso, que el Supremo llegue al final y ya reconozca que el gobierno castigó políticamente y merecidamente y cifre el montante total de lo que ha supuesto a las arcas de Madrid y a la economía madrileña esta locura de dejarnos en arresto domiciliario, tener secuestrada la economía durante semanas en comparación con otras comunidades autónomas. Bueno, en primer lugar, es evidente que hay un ataque político. Ellos han tomado como mascarón de prueba de las políticas del Partido Popular la gestión de Díaz Ayuso. Los datos están sobre la mesa, cómo se han podido hospitalizar y medicalizar hoteles, cómo se ha podido poner en marcha el hospital del IFEMA, cómo se ha podido contratar a nuevos sanitarios, cómo se ha dado respuesta, de manera que el sistema estaba preparado, gracias, por cierto, a los 12 nuevos hospitales y los 100 nuevos centros de salud que se construyeron durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, porque si no fuera por esas infraestructuras, probablemente Madrid no habría estado preparado para poder afrontar esos riesgos. Pero lo más grave de todo fue esa rueda de prensa donde sobre la marcha se anuncia que no se pasa de fase y que el informe es firmado telemáticamente 3 horas después de que se anuncie y se filtre a los medios de comunicación. Nosotros hemos pedido todos esos informes contrastados con la misma firma electrónica. Mucho nos tememos que han tenido que hacer firmas rápidas y no van a ser electrónicas, pero bueno, lo podremos demostrar cuando tengamos toda la información sobre la mesa, puesto que lo bueno que tiene esa firma certificada es que no se puede copiar ni se puede borrar, por tanto sabremos si es cierto o no. Y en cualquier caso la justificación médica real, decían que era una cuestión técnica, cuando es evidente que la salud, el sistema sanitario madrileño está mejor preparado, y no voy a poner nombres de comunidades autónomas, que otras comunidades autónomas que han pasado de fase, que incluso han tenido datos en proporción peores a los que ha tenido la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de algunas provincias limítrofes, por ejemplo, con Madrid, que pertenecen a algunas comunidades autónomas que han pasado de fase y, sin embargo, Madrid no. Y, por tanto, tendrán que dar todas las explicaciones. Lo pediremos en sede parlamentaria y estaremos muy atentos a los pasos que dé la justicia, a la cual respetamos profundamente, decida lo que decida. Vamos al momento del día, sin duda la pillada de Irene Montero. Vamos a ver el vídeo donde ella, en un off the record, a una compañera de la ETV, pues contaba esto, y hay todo un tsunami. Me consta que hay mucha preocupación en el gobierno porque ya ha reconocido lo que todos sabíamos, que es que el gobierno sabía de la peligrosidad, y en concreto Irene Montero, de ir a ese coronavirus, que muchas mujeres no fueron a ese coronavirus, no, a esa manifestación del 8M por culpa del coronavirus. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos con Cristina Seguí. Que se dé la bajada de cifras a la pastilla, creo que en el coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones
por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, lo celebra. Esto es cierre ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato te puedo un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? claro. Yo con la niña y hola bonita, ¿cómo estás? Que es como la Vale, mano. vale, La niña, la mano, Pero, claro, no, es que no puedes hacer nada. Cristina, es gravísimo, ¿no? Este off the record. Yo soy fan del que haya filtrado este vídeo porque reconoce la verdadera cara del gobierno, que alentó una manifestación feminista, reconoce, o sea, nos muestra lo que ya sabíamos, que antepusieron la bandera del feminismo radical, la ideología y sus planes marketingianos de Iván Redondo a la salud de millones de mujeres. ¿Cómo te has quedado cuando has visto el vídeo? ¿Pensabas que eras del Mundo Today o no? No, yo pensaba que era Barbie fashionista hablando, ¿no? Porque hay que ver cómo se le están poniendo los modos de Isabel Preisler a la revolucionaria de la cuota carnal del vicepresidente del gobierno, ¿no? Desde luego, el vídeo es para los anales de la historia, ¿no? El lenguaje no verbal, de cómo hay una persona que está todo el tiempo pues atusándole el pelo, arreglándole el tono de voz, y desde luego esto es una filtración absolutamente interesada de la televisión nacionalista, que no hace nada sin permiso del PNV, y eso es una obviedad, ¿no? Pero es curioso, Yo no creo que haya sido la ETV. De hecho, hay un comunicado de la ETV negando su vinculación. Este off the record forma parte de un bruto que le pasa a la ETV a otras televisiones de la Forta. Probablemente haya sido otra televisión de la Forta la que haya facilitado este bruto, y es un error sin duda del que haya editado el vídeo, que tendría que haber cortado esa escena, pero claro, es una escena que va a ayudar a aclarar la responsabilidad criminal de este gobierno a la hora de alentar el 8M. Yo no creo que haya sido una venganza de este PNV, porque el PNV está entregado al Partido Socialista, y menos cuando vienen ahora elecciones en el País Vasco, donde se necesitan mutuamente. El PNV, Javier, yo creo que no se entrega a nadie, ni al Partido Popular, con el que pacta unos presupuestos y después se pega la puñalada por la espalda, y con el Partido Socialista o con Podemos, a los que desprecia profundamente, porque ellos sí que son ultraderecha, ¿eh? Eso no lo olvidemos nunca, y es precisamente un partido al que no le gustó nada lo que pasó con el tema de la reforma laboral y con Bildu. Ahora, yo lo llamativo de todo esto, además del sustrato penal que le da a todo esto, si nuestra fiscal tiene a bien dejar que alguna causa prospere, es cómo Ferreras, como el vocero del gobierno, que come junto con los directivos de La Sexta y con el vicepresidente Iglesias, el que le pasa el argumentario, ha dicho que, bueno, que era una conversación privada que no se había dado permiso para grabar. O sea, estamos diciendo que en una conversación privada se puede decir la verdad, pero que, sin embargo, en una entrevista pública, cuando uno se dirige al votante o al electorado o al pueblo español, entonces lo normal es mentir. ¿Esa es la labor de Ferreras? ¿Esa es la labor de los periodistas que tenemos hoy en día haciendo su trabajo? A ver, está claro que Ferreras está entregado a la causa. ¿Y qué pasa? ¿Que no eran privadas las imágenes de Cristina Cifuentes robando unas cremas en el Eroski? ¿A que no dijo hay nada? ¿O todas las conversaciones que han dado privadas en La Sexta para cargarse a cargos del Partido Popular? Antonio González Torol, la oposición ha salido en bloque. ¿Qué crees que demuestran estas imágenes? Primero, que esta señora no está preparada para ser ministra de Igualdad, al menos con mi dinero, una señora que en su currículum está haber sido cajera del Saturn, y con todo el respeto del mundo a todas las cajeras, pero yo sinceramente con ese currículum no creo que esté preparada por el Ministerio de Igualdad. Además, ha encarecido muchísimo el número de asesoras. ¿Tú crees que hay aquí la sombra de la sospecha de que haya estado el PNV detrás, o es una inconsciencia, una maldad de alguien que puede estar por detrás? ¿Y qué va a suponer en vuestra oposición? Es decir, ¿vais a llevar hasta el final estas imágenes para evidenciar que el gobierno sabía de la peligrosidad del 8M e incluso frivolizó? Porque es que Irene Montero lo que hace ahí en esas declaraciones es frivolizar, es decir, bueno, esto no lo puedo decir en público. Es decir, en público están mintiéndonos a los españoles, porque yo digo en privado lo mismo que digo en público. Bueno, yo lo primero, Javier, sobre el origen de las imágenes. Yo no me atrevo
a especular, pero es cierto que si proceden de la ETB, como muy bien dice Cristina, de la ETB no sale nada y no sale nada en la ETB que no quiera el Partido Nacionalista Vasco. Quizá, hombre, uno puede ver que le devuelve el favorcillo que le ha hecho Podemos al Partido Socialista junto con Bildu, dándole a Bildu esa baza de la derogación de la reforma laboral e incluso de la financiación foral o del mayor endeudamiento foral que permite ese acuerdo que han firmado a tres y ese protagonismo que el Partido Socialista y Podemos le han dado a Bildu a las puertas de unas elecciones autonómicas. Podría tener sentido como argumento para ver una pequeña vendetta, pero no voy a ser yo el que especule sobre las cosas. Simplemente pongo datos sobre la mesa. En segundo lugar, el nivelazo. Yo lo siento, de Cánovas del Castillo a Irene Montero, pues obviamente me quedo con Cánovas del Castillo. Siento que el nivel del gobierno, pues con declaraciones de este tipo, off the record o no off the record, pues bajen tanto, ¿no?, las intervenciones del Ejecutivo, porque al menos en el Congreso de los Diputados, en todos los partidos, hay buenos oradores. Yo puedo presumir de mi presidente de partido, de Pablo Casado, que, como sabéis, hace unas intervenciones, incluso sin papeles, realmente fantásticas en el fondo y en la forma. Ambas son importantes en esta cuestión. Y en tercer lugar, sobre el encarecimiento del gasto, creo que me preguntabas que puede haber generado el Ministerio. No solo eso, también el oscurantismo. Hoy sacaba OK Diario una noticia sobre que 10 ministerios se niegan a dar información sobre los asesores. Claro, como dijeron que iban a recortarlos, los han incrementado, les han subido el sueldo, incluso han cogido y han quitado a directores generales la posibilidad de que sean funcionarios para coger nuevos carguitos y han engordado la estructura de los ministerios durante estos 3 meses de estado de alarma, estos 2 meses de estado de alarma, porque no había cosa más importante que hacer en un momento como este, pues que claro, que nuevamente ahora se niegan a dar información. Por tanto, no tenemos todos los datos, nos gustaría. Simplemente me quedo con que el gobierno de la transparencia va a terminar siendo el gobierno de la total opacidad. Cristina, ¿algo más que comentar sobre Irene Montero? Te he visto muy flojita, para el alto voltaje que se desprendían esas imágenes. Los espectadores esperaban algo más de tu declaración sobre Irene Montero. Yo me he quedado un poco a cuadro, te veo un poco floja respecto a Irene Montero hoy. De todas maneras, es que Irene Montero últimamente me da mucha más pena que ganas de abatirla, ¿no? Es una señora que ha llegado hasta donde ha llegado, como tú decías, con todos los respetos a las cajeras del Saturn, gracias a la condescendencia y al dedazo de su marido, que además ha tenido que dormir durante 3 años al lado de la mesita de noche donde su marido guardaba los USBs pornos de una expareja y de una ex asesora y probablemente acabe imputado. Ya veremos qué será del futuro de la señora Montero si Pablo Iglesias acaba con el pijama de rayas, ¿no? Pero como te digo antes, a mí lo más llamativo Dime. Es que se le están poniendo modos de Isabel Preisler, ¿no? Con todo mi respeto a Isabel Preisler. Y luego somos unos cayetanos los que vamos a las rebeliones cívicas. Leo el comunicado de la ETB que dice: tanto la conversación previa con la ministra como la entrevista se recibieron en directo en ETB y en otra televisión autonómica. Está señalando directamente a la otra televisión autonómica, pasando por el circuito de enlaces de la Forta. Y como ocurre en muchos directos que ETB realiza, un directo desde Madrid. ETB se reserva el derecho a ejercer cuantas causas judiciales sean oportunas. Yo soy fan del que haya filtrado esta imagen, así la enhorabuena, porque hemos vuelto a conocer la verdadera cara de estos sinvergüenzas. Y digo sinvergüenzas porque esa irresponsabilidad de haber alentado el 8M, aun sabiendo que era muy peligroso, como reconoce off the record Irene Montero, que ahora hemos conocido esas imágenes, ha costado muchas vidas y, como dijo Isabel Díaz Ayuso, convirtieron Madrid en un infectódromo disparando el número de casos. Y por eso quiero que estas imágenes también sean valoradas judicialmente. Antonio González Terol, OK Diario hoy ha mostrado la prueba que acredita que Marlaska remodeló la Guardia Civil sin acordarlo con Margarita Robles, que es la ministra de Defensa. Estamos claros que ha habido una purga, un cese de Pérez de los Cobos injusto por motivos políticos, porque no quiso darle ese informe el que le reclamaba una juez, un informe en la que el gobierno era parte implicada porque está investigado, y ahora el señor Pérez de los Cobos está pensando en demandar al gobierno, porque claro, ese cese, bajo mi punto de vista, es ilegal. Él estaba haciendo su trabajo, lo que le pidió la jueza, que también es familia de Fuerza de Coerción del Estado, Rodríguez Medel, y que para mí le mando un fuerte abrazo desde aquí. ¿Cómo lo valoras? Bueno, si se mete en un contencioso administrativo, probablemente pidan la justificación del Consejo de Ministros para el cese de un alto cargo. Esto ya ocurrió cuando este gobierno cesó a un vicealmirante, al vicealmirante Fernández de Córdoba,
como también con un cabreo de una directora general, en este caso de reclutamiento, quiero recordar, del Ministerio de Defensa, y el Tribunal Supremo terminó fallando que, como no estaba motivado más que en el cabreo de la Dirección General, sin ningún tipo de motivación real para el cese de sus funciones de alguien que tenía el rango de vicealmirante, cogió y removió ese cese y le devolvieron a su puesto. Por tanto, el coronel Pérez de los Cobos puede acudir esa misma vía y probablemente le funcione, porque por lo que vamos enterándonos por los medios de comunicación, todo se hizo deprisa y corriendo. Sabéis que tiene que haber connivencia en los nombramientos y ceses de la Guardia Civil entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, y se sabe por el comunicado que se redactó inicialmente contando que se contaba con el visto bueno del Ministerio de Defensa y el posterior donde eso se borró, que efectivamente no se contó con el visto bueno de Margarita Robles. Por tanto, fue un calentón del ministro que yo creo que revela probablemente ese espíritu que a veces puede tener alguna persona dedicada al mundo de la justicia y su relación con la Guardia Civil. Por cierto, que ni un pero al trabajo cuando era juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska, donde todos le admirábamos, pero desde luego ha logrado echar un jarro de agua fría sobre el amplio currículum que tenía y destrozarlo en unos pocos meses. Antonio, hemos visto cómo el país ha blanqueado al FRAP, a la organización terrorista a la que aludió Cayetana Álvarez de Toledo, para llamar hijo de terrorista a Pablo Iglesias el otro día en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones no gustaron mucho a Feijóo, que dijo literalmente basta ya de espectáculos parlamentarios, tenemos 30.000 muertos. ¿Usted considera que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista? ¿Qué le parece que el país blanquea a esta organización terrorista, que hayan intentado entrar en Wikipedia para poner organización antifascista y no terrorista? ¿Le parece bien que Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados haya lanzado esa declaración contra Pablo Iglesias, contra el que dijo lo de la Calviva? Bueno, lo primero, sobre el padre de Pablo Iglesias o de cualquier otro político. Yo tengo por costumbre, llevo ya unos cuantos años en esto de la política, de no meterme nunca con los familiares de las personas con las que me toca debatir, pero respeto quien lo haga y quien lo diga. Creo que hay argumentos más que sobrados para poder atacar la figura de Pablo Iglesias, porque es el peor vicepresidente del gobierno, y fíjese que el listón estaba alto en esto, que ha tenido España, y encima el primero comunista, con lo cual bastantes son las políticas que está poniendo en marcha y los miedos que nos genera a todos la influencia y el grado de poder que está tomando dentro del gobierno. En segundo lugar, sobre Cayetana Álvarez de Toledo, la mejor portavoz que ha tenido el Partido Popular, una persona con un gran potencial intelectual, con una gran capacidad dialéctica, que sabe expresar todos los temas de debate y además combatirlos en el fondo y en la forma. Y también a Pablo Iglesias, en un momento dado, cuando previamente a ella le han estado atacando durante meses personalmente, ella decide, y yo lo puedo entender, en un acalorado debate parlamentario, que por cierto suele calentar el gobierno con insultos constantes, como llamar cacatúa al secretario general de nuestro partido o indecente al presidente de nuestro partido, como ha hecho la señora Adriana Lastra durante las últimas semanas, bueno, pues la caverna mediática de izquierdas ha alentado nuevamente el ataque hacia Cayetana Álvarez de Toledo, por decir lo que piensa ella y probablemente mucha otra gente. Como digo, responde a un ataque furibundo, constante, hacia nuestra portavoz parlamentaria, que hace un trabajo excelente. Pero claro, Antonio, hemos leído en El Mundo este fin de semana que hay varones del PP o incluso dirigentes de Génova que están molestas con Álvarez de Toledo por el tipo de oposición que ejerce. Hay varones populares que censuran que se aparte del discurso oficial y que eclipse a Pablo Casado. Me consta que en Génova hay algunos dirigentes que no tienen buena relación o no tiene una relación cercana con ella, que genera antipatías. ¿Usted cree que Cayetana Álvarez de Toledo, supongo por lo que ha dicho, que es un activo político? Ella, de hecho, esta crónica del Mundo habla de que estuvo a punto de irse del PP hasta en 2 o 3 ocasiones. ¿Usted quiere que se quede? ¿Cuál es el futuro de Cayetana en el Partido Popular? ¿Tiene su apoyo como vicesecretario de Política Territorial? El Partido Popular al final junta, o siempre, ¿no?, desde el año 89, a democristianos, liberales y conservadores. Yo soy conservador en algunos aspectos y profundamente liberal en lo económico. Por tanto, coincido en muchas cosas con Cayetana Álvarez de Toledo y en algunas cosas, alguna vez lo he dicho en algún medio de comunicación, he podido discrepar. Pero tengo que decir que mi sintonía, dentro de que haya algún punto en el que podamos discrepar, es plena como la del conjunto del partido. Siempre no coincides al 100% con nadie. En cuanto que le pueda hacer sombra a alguien, que tenemos un presidente del partido, como muy bien sabe Javier, que ha salido de unas elecciones primarias con el apoyo mayoritario de nuestro partido, con el refrendo mayoritario de los cargos públicos y de la base del propio partido,
y por tanto ese discurso, ese liderazgo es indiscutible. Y además Cayetana está plenamente alineada con ese proyecto político. A veces lo expresa de una manera y otras veces de otra, pero le puedo garantizar que siempre dentro del poema que representa el Partido Popular. Cristina Seguí, ¿qué le parece que haya personas dentro del Partido Popular o varones populares que se quieran cargar a Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Usted qué haría con la marquesa, como le llama Pablo Iglesias? Vamos a ver, en primer lugar me gustaría opinar sobre la pertinencia de que Cayetana le llamara terrorista al padre de Pablo Iglesias, cuando el padre de alguien es panadero. Y sobre que el país blanquea el terrorismo, también me interesa tu opinión. No, por supuesto, y la sexta el día anterior. Cuando el padre de uno trabaja en una panadería, es un panadero, y cuando trabaja en una fontanería es un fontanero. Y cuando el padre de uno trabaja en una organización terrorista, es un terrorista. Y además Pablo Iglesias ha estado muy orgulloso tanto del pasado de su padre como el de su abuelo, que también era un asesino de las checas, ¿no? Yo creo que el padre de Pablo Iglesias es, porque nunca se deja de ser, igual que no se deja de ser violador, no se deja de ser terrorista, es un terrorista retirado y de una organización que ha asesinado a 5 personas. Y eso es muy importante, porque cuando uno llega a las instituciones públicas, también tiene que demostrar que no es un producto de una pedagogía familiar absolutamente criminal. Y eso está clarísimo. Los que son de Bildu se han criado en esa pedagogía criminal, con lo cual no da igual. Y yo lo que no quiero escuchar es en miembros del Partido Popular, como puede ser el señor Feijóo, diciendo que esto no ayuda a la polarización. Eso es una trampa, eso es un chantaje de la izquierda. Es decir, cuando aquí solamente ataca la ultraizquierda a la población y no solamente a la oposición política y mediática, entonces no pasa nada. Pero cuando uno se harta de que le insulten y de que le tachen como un enfermo por tener un sentido patriótico, por ejemplo, y otras cosas, entonces la sociedad está polarizada. No, señores, es que aquí hay una guerra cultural, hay una batalla cultural en la que el Partido Popular debería de participar con mucha más valentía. Y con respecto a lo del país y lo de la sexta, eso tiene un nombre. Cuando uno habla de una organización terrorista como de una organización que viene del PCE y que es antifascista, eso se llama apología del terrorismo. Apología del terrorismo. Lo sorprendente, Cristina, que haya muchas esas que son constitucionalistas, haya muchos bancos, empresas del IBEX, empresas que probablemente a ti dicen que lo hace, Cristina, estamos contigo, pero no te dan ni un duro, financian la alarma, quieren, pero financian un medio como El País o como La Sexta que blanquean directamente el terrorismo. ¿A ti cómo te parece? ¿Es hora de que ya contemos qué empresarios son para que todos sus clientes sepan quiénes son? Porque además hay un Patreon de Estado de Alarma que nos está pidiendo que pongamos además un tuit suyo, que lo vamos a ver ahora en pantalla. Boicot anuncios El País para todos los que creáis que es inadmisible que un periódico humille a las víctimas del terrorismo. Justificar cualquier asesinato y hacer apología de terroristas debe de tener consecuencias. Vamos con retweet a por el trending topic. ¿Crees que llega el momento de que hablemos de quiénes son estos empresarios? Estamos en este canal por una vocación y por un sentido patriótico y de compromiso que muchísimos periodistas de este país carecen de él y que podríamos estar ganando muchísimo más dinero si hubiéramos aceptado entrar por determinado aro del mainstream, de eso que los periodistas llaman falsamente y falazmente consenso y moderación, ¿no? Es más un acto de cobardía que otra cosa. Yo soy muy partidaria de dar estos nombres porque la gente obviamente está en el día a día, en sus problemas, y no se suele ocupar de estas cosas, ¿no? Y el gobierno y esos medios de comunicación se valen de eso, ¿no? Y muchas veces hacen ese doble juego para compensar, ¿no? La Sexta con una transmedia para que parezca que uno es un poquito más de izquierdas, el otro un poquito más de derechas, ¿no? Esto viene de mucho tiempo. Vamos a ir interrumpiendo ya porque creo que tu hijo está con el Fortnite porque tu wifi empieza... Los hijos de Antonio yo los veo más respetuosos con su padre. Está muy dormido. Vamos a ver el Club de los Viernes, Roberto Granda, que ha preparado otra sección más, la hemeroteca Back to the Past a Pablo Iglesias. Vamos a ver el pasado de Pablo Iglesias con unos cortes que ha hecho de una hemeroteca fantástica de Roberto Granda y el Club de los Viernes, y un titular y nos vamos. Muy buenas, Javier, y hola, Estado de Alarma. Estamos en un momento, además de con la peor crisis de la historia reciente y con los peores políticos para afrontarla, en una situación
donde defender los valores del constitucionalismo liberal parece un ejercicio de riesgo, teniendo en cuenta que la izquierda populista y el nacionalismo dominan el debate cultural. Se han visto momentos broncos en el Congreso y es verdad que los podemitas se sienten más cómodos en el papel de incendiarios porque es el que han representado toda su vida. Ahora se dedican a hacer oposición a la oposición. Con la brutalización de las instituciones vemos que además intentan crear la sensación de que es la oposición la que busca destruir la democracia. ¿Por qué dijo Iglesias que estaba en juego la democracia? Porque las palabras también tienen un papel importante en el conocido como relato. Porque, aunque le gustaría una dictadura del proletariado, pues la palabra no mola. Veamos. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola. Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Es muy esclarecedor esto del líder de un partido que ha tenido siempre la intención confesa de acabar con la democracia, o con lo que denominan régimen del 78, y que nacieron además con la idea de politizar el dólar. Pero claro, aunque democracia no mola, no queda otra que usar el término. Sí que hay que poner un ejemplo de demócrata, por ejemplo. Así, un demócrata, lo primero que os venga a la cabeza, ¿cuál pondría Pablo Iglesias? Decía antes que Hugo Chávez era un demócrata con agallas. Nuestro siguiente invitado es un actor, y si hay un actor con agallas en este país, ese es Willy Toledo. Dos personas muy queridas en España, el difunto Chávez y Willy Toledo. ¿Y cómo se estructuraría esa idea de democracia y con qué ejemplos, Pablo? Una asamblea constituyente, proceso constituyente que establezca unas nuevas bases jurídicas de convivencia en el que elementos como la propiedad privada tengan que estar definitivamente subordinados al interés social. Todo este programa de reformas, este programa de transición, se verifica como posible y viable si vemos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Con contradicciones, con problemas, los resultados son espectaculares. Son espectaculares en Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad, son espectaculares en Bolivia, y así además lo manifiestan sistemáticamente los bolivianos cuando van a votar, y son espectaculares en Ecuador. Resultados espectaculares en Venezuela. Joder, y tanto que espectaculares. Ha citado modelos totalitarios que desprecian las libertades individuales y los derechos humanos. Casi nada. Bueno, ¿y qué otros elementos tendría esta democracia de la que podemos esperar disfrutar? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede. Luchar, crear, poder popular. Vale, la chorrada esa de poder popular, ¿de dónde ha salido? A ver si podemos ver de dónde ha salido. El más grande de los poderes que hay en este mundo después del poder de Dios, el poder popular, el poder del pueblo. Eso es algo profundamente político. Eso es político. ¿Veis? Al final todo nos lleva siempre a lo mismo, siempre a esos modelos de tanto éxito. Como todos sabemos, Venezuela es un ejemplo para los países del sur de Europa. De hecho, los venezolanos exiliados en España nos lo dicen, que a ver si tenemos suerte y se convierte esto en otra Venezuela, que es una cosa maravillosa, ¿eh? Bueno, ironías aparte, no deja de resultar paradójico que acuse de querer dar golpes de Estado a alguien cuyos líderes son todos, sin excepción, golpistas y sátrapas. Y yo creo que el verdadero golpe son los movimientos que están realizando para anular a la oposición, intimidar al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad. Si todavía queda alguien con sentido de Estado en el PSOE, espero que no le dejen. Un abrazo y hasta pronto. ¿Qué te parece, Antonio González Terol, que diga Pablo Iglesias que está intentando instaurar un régimen social comunista en este país, una dictadura donde se están coartando nuestros derechos, nuestras libertades, donde algunos periodistas somos perseguidos, que hable de que él quiere instaurar una democracia cuando todos sabemos que su sueño húmedo es convertir España en Venezuela y ya por las colas de alambre parece ser que lo está consiguiendo por la intromisión ilegítima en nuestros derechos fundamentales recogidos en la Constitución? Bueno, pues ha sido su lapsus de la verdad. Él en realidad querría la dictadura del proletariado, que es lo que dicta
su ideología y acabar como buen liberticida con el estado de libertades. Y seguramente el estado de alarma es su sueño en estos momentos, porque es lo que más le ha aproximado: cerrar el Congreso de los Diputados, anular el derecho de reunión, el derecho de manifestación, la imposibilidad de que muchos periodistas preguntasen incluso en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, después de los aló presidentes. Fíjate todo lo que ha tenido que pasar para que vayan cayendo uno a uno cada uno de los frenos a la democracia que él ha puesto. Pero es evidente que vive de ese sueño que ya dictó en esa facultad de políticas de la Universidad Complutense. Antonio, me sorprendió que el otro día, cuando Pablo Iglesias acusó a Vox de querer dar un golpe de Estado, pero no atreverse, y trató a Iván Espinosa de los Monteros, que tú te ibas con él, como si fuese una niñera, básicamente, cierra la puerta al irse. O sea, ¿por qué el PP ahí no se levantó en solidaridad? Usted, si hubiese estado en esa comisión, tal vez se habría levantado. Yo sé que es difícil reaccionar en ese momento, que os quedasteis, no estabas tú, pero supongo que el diputado del PP se quedaría a cuadros, o la diputada, como la de Ciudadanos. ¿Crees que si vuelve a pasar deberíais levantaros de esa comisión? Bueno, yo creo que cosas como estas no pueden pasar. Y no me quedo con el gesto de qué hace el PP o qué no hace el PP. Me parece muy preocupante lo que hizo Patxi López, que luego hubo de pedir perdón. Al final, mediar a favor del gobierno, como justificando lo que dice Pablo Iglesias, cuando es un hecho lamentable que alguien del Ejecutivo no se dé cuenta de que ya no es el portavoz de un partido comunista, sino el vicepresidente de un gobierno, es cierto que socialcomunista, pero que se supone que representa a todos. Perder ese papel institucional, tanto el presidente de la Comisión de Reconstrucción como Pablo Iglesias, los papeles, como vicepresidente, a lo mejor los que están para que los reconstruyan son ellos dos, Pablo Iglesias y Patxi López. A lo mejor hay que mandarlos a un balneario juntos a que se serenen un poco y a que entiendan lo que es la democracia y que hay que respetar también, por supuesto, a cualquier partido político, pero especialmente un partido como Vox, al que han votado millones de personas. Están obstinados en intentar decir que la extrema izquierda es muy buena, pero que la derecha en España es mala. Y oiga, yo creo que es tremendamente malo el Partido Comunista. Creo que Vox tendrá sus defectos, pero creo que hay muchas cosas que dice que son razonables. Otras no, por supuesto, con las que yo discrepo. Pero, hombre, buscar el guerracivilismo constante desde el gobierno con cualquier partido me parece algo lamentable. Cristina, te dejo el titular de cierre, que llevamos mal de tiempo y queda una sección que estrenamos. ¿Y tú qué opinas? Vamos a dar voz a la calle con Saray Avellán, la hija del mítico periodista José Antonio Avellán. Bueno, yo estoy con Antonio en que ahí el ridículo más absoluto lo hizo Patxi López, pero que no obstante, tanto a él como al líder del PCE, que se ofendió porque le llamaran piromano comunista viniendo del PCE, a él y a Pablo Iglesias hay que mandarlos al paro de nuevo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, urgentemente. Pues muchísimas gracias, Cristina Seguí. Nos vemos estos días, el viernes con tu CSGui. ¿Ya tienes claro qué personaje toca o no? Bueno, es que habría que dedicarle 4 o 5 CSGis seguidos a Irene Montero, ¿no? Habría pues que venga, este viernes el CSGui especial es Cajera del Saturn, una reconvertida en pillada máxima. Antonio González Terol, sigue viviendo usted en Boadilla, espero, ¿no? Sí, ahí estoy, encerrado todo el día con mis hijos. Bueno, ahora me dejan salir más, pero bueno, sí, con los niños. Se lo pasan. Usted supongo como exalcalde de Boadilla, a alguien que sea de la Comunidad de Madrid y que ahora pueda ir a Boadilla, se lo recomendaría encarecidamente, ¿no? Porque tiene una gastronomía, un palacio brutal. Usted ha hecho muchos esfuerzos en promocionar a nivel turístico Boadilla y yo cada vez que he ido ha sido escandalosamente brutal. O sea, he estado súper a gusto y la gente es genial. Además hay una bandera de España en la plaza que se me ponen los vellos. Hay unas cuantas. Yo dejé unas cuantas. Pero la más grande es la de esa plaza que fue. ¿Qué recomendaría usted de Boadilla? Bueno, yo, entre otras cosas, que este viernes va a abrir sus puertas la terraza del Palacio del Infante Don Luis. Por tanto, recomiendo visitar ese palacio, esos jardines, que son del 18, que son de la época de Carlos III, de su hermano, el infante Don Luis, hija de Isabel de Farnesio y el rey Felipe V. También el entorno, el aula medioambiental, unos jardines que hemos desarrollado allí, un convento, el convento de la Encarnación, que quiero recordar que es del siglo XVII, la ermita de San Sebastián. Es decir, hay mucho turismo de patrimonio histórico-artístico y, a continuación, turismo gastronómico. Tenemos muy buenos restaurantes para pasar un buen día, una buena tarde con amigos en una terraza, tal cual dispone la fase 1 del estado de alarma. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muchísimas gracias. Os dejamos precisamente con unas imágenes preciosas de Boadilla del Monte. Es un municipio de Madrid donde yo voy mucho y donde recomiendo encarecidamente que vayan. Y cuando ya abran las puertas de la Comunidad de Madrid tras este secuestro del gobierno, pues desde todos los puntos de España, en Boadilla
tienen su casa. Y no lo olviden, a las 11 de la noche estrena Saraya Avellán. ¿Y tú qué opinas? Una sección donde Patreon, donde suscriptores de nuestro canal hablarán y donde también tendremos algún perfil escogido, gente obrera que está sufriendo lo peor de la crisis. Y a las 12 de la noche, confirmado Moncloa con Carles Enric, que me ha dicho que viene con una serie de bombas informativas. Así que prepárense, les dejo con esas imágenes de Boadilla y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Seguimos, ya hemos cumplido 2 meses, más de 250.000 suscriptores y esto no hay quien lo pare. Y nosotros no recibimos ni un duro de publicidad institucional que hemos visto como hoy han vuelto a inundar los principales diarios digitales de este país. Muchísimas gracias a todos. Otro que abandona. Voy a llamar a Morlaska que me traiga otra remesa. Otra vez se me mueren estos malditos peces. Menos mal que estaban viejos ya. Morlaska, necesito otra remesa de guardias. Otra vez, Chago. No es ético utilizar así a tu escolta. Le cuesta dinero a los contribuyentes. Se indignan de nada. Necesito una escolta para ir a casa de Carrascal y dejarle las cosas claras. ¿Me estás hablando a mí? ¿Hablas conmigo, Carrascal? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Porque no veo a nadie más por aquí. Queda usted detenido, señor Guanche, por los delitos de encubrimiento y omisión del deber, cuando más se le necesitaba. ¿Me está acusando de omisión del deber, coronel? Venga, aquí estoy. Atrévete. Empieza tú. Salgo, papá. ¿Te traigo munición? Queda usted detenido, señor, por omisión del deber. Estoy indefenso. Ayúdame, Morlaska. No dejes que me detenga. Señor, este escrache no lo veo yo correcto. Calla y haz lo que te dije. Defiéndeme. Queda usted detenido. ¡Alto! No puedes detenerlo. Pero es muy peligroso. Tiene el control del Congreso y actúa a su antojo. ¡Lo necesito! Por favor, no. ¿Pero qué he hecho? ¡Dios mío! Has cumplido tu destino, Morlaska. Desde ahora serás mi aprendiz. Te llamaré Darth Laska. Sí, maestro. Ejecuta la orden de destitución. Destituye a todo el que esté en contra de mí. Se acabó, chicos. Estamos destituidos. Escúchame, basura con patas.
Si tienes lo que hay que tener para venir hasta aquí, sé un hombre y dime lo que me tengas que decir ahora mismo. Cierra al salir. Como mucho, más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.